Segundo libro de Crónicas. Pónganle atención a la lectura de esta mañana, hermanos. Segundo libro de Crónicas. Ahí está la cita y ahí está el tema del mensaje esta mañana. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al versículo 16. Y no hubo ya remedio. Qué lástima cuando las cosas ya no tienen remedio. Pero quiero anticiparle esto, hermanos. Por lo regular, somos nosotros, los humanos, los que dejamos que las cosas lleguen al punto que ya no tienen remedio. Yo quiero animarle esta mañana a actuar en aquellas cosas que todavía se pueden solucionar, aquellas cosas que todavía se pueden arreglar, o aquellas cosas que todavía se pueden evitar. Vamos a la lectura. Dice la Biblia: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Escuche lo que sigue, hermanos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Padre, queremos agradecerte esta mañana este tiempo que nos das en tu casa. Señor, permite que podamos poner atención a la Biblia en estos minutos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto y expuesto a ti y a tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda obrar, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y pueda hacer la obra que tú quieres en nuestras vidas. Bendice, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande en esta congregación esta mañana, y danos bendición a través de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dice Dios, hablando a Jeremías en el capítulo 7, versículo 16. Si puede buscarlo, está bien; si no, puede escucharlo. Dice el Señor: tú pues no ores por este pueblo. Es interesante, hermanos. Escúcheme esto, hermanos. Todo lo que encontramos en la Biblia son exhortaciones a orar, a quedarnos orando, a ser perseverantes en la oración, a orar constantemente, a orar sin cesar. Y no es que Dios está contradiciéndose en este pasaje cuando dice Dios a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo. Usted sabe que la oración, hermanos, mueve la mano de Dios. La oración toca la misericordia de Dios. La oración toca la gracia de Dios. La oración mueve el poder de Dios. Y si Jeremías ora cuando Dios ya ha determinado algo por el pueblo de Israel, Dios dice: no ores por este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya había tomado ciertas determinaciones por la conducta del pueblo. Y Él dice: ni levantes por ellos clamor ni oración. Dice: ya no ores. Y dice Dios: no me ruegues. Y luego da la razón. ¿Y qué dice? Porque no te oiré.
porque no te oiré. Dios ya había decidido algunas cosas en relación al pueblo de Israel. Dios ya dio demasiado tiempo al pueblo de Israel. Dios ya ha llamado al pueblo de Israel insistentemente. Ya se ha hecho saber a ellos la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y nunca el pueblo ha querido nada con Dios. Y llegó Dios al punto de decir: ya no ores, ya no levantes manos, o ya no levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Yo no quisiera creer que hay situaciones en las que hasta la oración deja de ser el remedio. Hermanos, todos nosotros nos amparamos en la oración. Cualquier situación que para nosotros como humanos es difícil, es imposible, problemas, situaciones críticas, cosas que han llegado al extremo, al punto de parecer que ya no hay remedio. Hermanos, es la oración la que nos sostiene en esas situaciones. Es la oración la última esperanza delante de Dios. Oremos, hermano. Roguémosle al Señor. Dios ha contestado tantas oraciones. Hermano, yo no quisiera creer que la oración deja de ser el remedio al que todos nosotros acudimos. ¿Por qué las cosas llegan muchas veces hasta donde llegan? ¿Por qué las cosas llegan muchas veces al punto de ya no tener remedio? Yo creo que todos nosotros buscamos soluciones. Muchas veces, hermanos, en muchas situaciones agotamos recursos, buscamos soluciones, buscamos que las cosas sean remediadas, que las cosas se resuelvan. Tengo entendido que aún en los juzgados, cuando una pareja llega para divorciarse, aún en ese último instante, parece que los jueces dan oportunidad a una reconciliación. Gente que no sabe de la Biblia probablemente está todavía dando una oportunidad para que si todavía hay remedio, si todavía se puede, hay una oportunidad conciliatoria todavía. Hermanos, el rey Sedequías llevó a complicar las cosas. Y llevó las cosas a complicar con su conducta. Y quiero que note esto, hermanos. El rey Sedequías comenzó de a poco. Así comienza todo. Cada situación que se complica en la vida del hombre comienza de a poquito. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Comienza de a poquito. Y cada vez las cosas se van complicando más cuando no se busca una solución, cuando no se escucha a Dios, cuando no se mete a Dios en la vida. Las cosas nunca van a ser mejores. Y se comienzan a complicar y a complicar y a complicar. Y qué lástima que los hombres somos expertos en llevar las situaciones al punto que ya no tienen remedio. Ya no tienen remedio. Sedequías complicó las cosas. Comenzó de a poquito. Quiero que le ponga atención rápidamente conmigo al pasaje, aunque no voy a leer de nuevo el pasaje, pues le voy a decir mucho de lo que ya leímos. El versículo 12 dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tenía un tipo de conducta, tenía un comportamiento que no era lo mejor delante de Dios. Y dice la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, donde teníamos la lectura, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y note, hermanos, la forma progresiva en que las cosas se fueron complicando cada vez. Y le voy a mostrar en unos minutos hasta dónde llegó Sedequías, hasta dónde se puede llegar. El mismo versículo 12 dice que Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios.
En realidad tuvo una actitud de soberbia, de altivez, ante el mensaje que Jeremías le daba, el llamado que Jeremías le hacía, viendo que Sedequías está haciendo lo malo delante de Dios. Dios interesándose en querer corregirlo, en querer avisarle, en querer prevenirle de consecuencias. Dios habló a Jeremías, lo mandó a hablarle al rey Sedequías, y dice la Biblia que Sedequías no se humilló, no escuchó, mantuvo su actitud de soberbia, de orgullo. Y hermanos, el orgullo hace que muchas cosas lleguen hasta donde llegan. El orgullo. ¿Cuántas veces sabemos que necesitamos ayuda y no la buscamos? Por orgullo. ¿Cuántas veces sabemos que debemos humillarnos y no nos humillamos? ¿Por qué? Por orgullo. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no cedemos? Por orgullo. El rey Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Versículo 13. Dice el versículo ahí que endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Dios. Note cómo se están complicando las cosas, hermano. Y a propósito, véame un segundito aquí. ¿Quién las está complicando? ¿Quién las está complicando? Sedequías. Dios le está mandando a hablar. Dios le está hablando. Pero Sedequías primero está haciendo lo malo, luego está de orgulloso, luego endurece su cerviz y luego obstina su corazón para no volverse a Dios. Él está diciendo: yo no voy a volverme a Dios, yo no voy a buscar a Dios. Aun cuando esté enviando al profeta Jeremías a hablarme a mí, yo no le voy a buscar. Yo no me voy a volver a él, por las razones que sea, o porque él creía que no debería hacerlo, o porque él creía que estaba bien. Pero lo que la Biblia dice es que obstinó su corazón para no volverse a Dios. Su conducta y su actitud terminó influenciando a otros. Está bien cuando alguien toma actitudes equivocadas delante de Dios y se hace daño a sí solo. Pero es trágico cuando por las actitudes de uno solo, por el orgullo de uno solo, por la falta de humildad de uno solo, influencia a los que están a su alrededor, daña a los que están a su alrededor, hace partícipe de las consecuencias. Mire, hermanos, le voy a leer ya en un ratito todo lo que afectó la conducta de Sedequías, todo lo que a lo que llevó a sufrir al pueblo de Dios por su actitud, por su orgullo, por su soberbia, por no humillarse delante de Dios. Uno que se revela regularmente no está solo, siempre trae seguidores con él. Hay otros que lo siguen. Versículo 14. Versículo 14. ¿Qué dice? También todos los principales sacerdotes. ¿Y quién más? Y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Miren, hermanos, está por demás sabido que cuando la cabeza anda mal, todo el cuerpo anda mal. Cuando la cabeza anda mal, todo anda mal. Cuando el líder, el que debería ser líder, no anda como debe y como Dios pide de él, todo lo demás va a andar mal. Cuando el papá no anda bien, ¿cómo anda la familia? Cuando el esposo no anda bien, ¿cómo anda la familia? Y le voy a decir algo: es una misericordia de Dios que andando mal la cabeza, ande bien el cuerpo. ¿Escuchó lo que dije? Es una bendición y es misericordia de Dios que andando mal la cabeza, ande bien el cuerpo. Y hombres,
deberíamos darle gracias a Dios cuando de repente, por ser nosotros cabeza y no estar caminando como deberíamos y no estar siendo el ejemplo que deberíamos, a pesar de eso, gracias a Dios, el resto del cuerpo anda bien, la esposa anda bien, los hijos andan bien. Gracias a Dios por eso. Porque de repente tú como cabeza no la estás haciendo. Sedequías, hermanos, vea la conducta. Él pudo haber tenido las razones que fuera para no ir a Dios, para no seguir a Dios, para no obedecer a Dios, para ser orgulloso, para ser soberbio, lo que sea. Pero esa actitud de Sedequías afectó a los principales sacerdotes y afectó a todo el pueblo. Aumentaron ellos por su lado la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando, vea eso, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mire, ya no es solo Sedequías, hoy ya es los principales sacerdotes, ya es la autoridad religiosa. Y vea dónde comienza la cosa. Comienza con el rey, pasa a los sacerdotes, a los que servían en el templo, y luego ¿qué podemos esperar del resto del pueblo? El rey anda mal, los principales sacerdotes andan mal. Lo menos que podíamos esperar, por la gracia de Dios, es que el pueblo anduviera bien, pero no fue así. El pueblo siguió por sus mismos pasos. No había autoridad, no había ejemplo, no había solvencia, no había nada de eso. Así que dice el versículo: aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios. Ya llegó la casa, ya llegó la cosa a la casa de Dios. Ya, hermanos, con razón llega al final del versículo y dice: ya no hubo remedio. La cosa comenzó comiendo como cáncer. La cosa comenzó en el corazón del rey. Comenzó a afectar a la gente a su alrededor. Y dice la Biblia: contaminando la casa de Jehová. Ya tocaron más íntimamente a Dios. Ya tocaron más de cerca lo de Dios. El rey y el pueblo llegaron lejos en su conducta. No midieron las consecuencias. Raras veces, hermanos, hay alguien que se sienta a medir las consecuencias, a calcular las consecuencias. ¿A dónde me va a llevar mi conducta? ¿Hasta dónde me va a llevar mi estilo de vida? ¿En qué voy a parar? ¿Hasta dónde voy a ir a parar? ¿Cómo van a terminar los que están a mi alrededor? ¿Cómo va a terminar la gente a la que yo les soy ejemplo? ¿Cómo van a parar ellos? ¿Cómo van a terminar ellos? El pueblo llegó lejos. El pueblo desafió temerariamente a Dios con su conducta. Comenzando con Sedequías, no escuchó a Dios, no se humilló, obstinó su corazón para no volverse a Dios. Está desafiando temerariamente a Dios. Dios, a pesar de todo, trató de remediar las cosas. Bueno, déjenme exaltar la gracia y la misericordia de Dios. No importa, para Dios no importa cuán deterioradas las cosas ya están. Si Dios ve que las cosas todavía tienen remedio, Dios no va a agotar su gracia y su misericordia con tal de que las cosas mejoren, con tal de que las cosas se encaucen por el camino que Él tanto ha querido que se encaucen. Fíjese cómo están las cosas, hermano. Sin embargo, a pesar de todo, Dios trató de remediar las cosas, trató de que su ira no subiera. Mire, hermanos, ¿por qué cree que Dios habla tantas veces y Dios hace saber su mensaje? ¿Por qué Dios trata contigo, te habla de una forma, te hace saber las cosas de otra manera, te expones? ¿Por qué cree que Dios te habla? Porque la ira de Dios llega a un punto en el que sube. Versículo 16. Versículo 16. La última parte del versículo.
Después de que, dice el versículo, que ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas. Y note el versículo, la otra frase, ¿está conmigo ahí, hermanos? Dice, hasta que, ese hasta, hermanos, estaba lejos. La ira de Dios hubo tiempos en los que ni empezaba por subir. La paciencia de Dios controlaba las cosas. La espera de Dios controlaba las cosas. Su gracia, dice por ahí que Dios les mandó constantemente porque tenía misericordia de su pueblo. La misericordia de Dios controlaba su ira. El amor de Dios por su pueblo controlaba la ira de Dios. Y eso hacía que la ira de Dios no subiera como debía subir. Pero después de tanto, dice el versículo, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué? Y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Hermanos, el pueblo, mire, déjeme mencionarle esto. 11 años reinó el rey Sedequías. 11 años. En el libro de Reyes, no vamos a ir ahí, pero en el libro de Reyes, dice la Biblia que cuando era el 9º año de su reinado, fue cuando la ira de Dios subió. 11 menos 2, 11 menos 9, 2. 9 años esperó la paciencia de Dios. 9 años la ira de Dios estuvo subiendo poco a poco. Y en esos 11 años 9 años Dios estuvo tratando. Dios estuvo hablando. Constantemente Dios estuvo mandando mensajeros y hablando al pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo en esos 9 años? Hacían escarnio, menospreciaban la palabra de Dios y se burlaban de los profetas. Hasta que llegó el día que probablemente nunca pensaron que llegaría. La ira de Dios subió. Dios quiso ayudar al rey. Dios quiso ayudar a su pueblo a que las cosas no llegaran más lejos. ¿Sabes, joven, señorita, hermano, sabe una cosa? Yo no sé cuánto tiempo Dios ha estado tratando de ayudarte a que las cosas no lleguen hasta donde probablemente van a llegar si no escuchas a Dios. ¿Escucharon lo que dije? ¿Quién sabe por cuánto tiempo Dios ha estado queriendo, voy a repetirlo, queriendo ayudarte para que las cosas no lleguen hasta donde Él sabe que van a llegar, de no detenerte, de no oírte? Hermanos, ¿a cuánta gente Dios le ha hablado? ¿A cuántos jóvenes Dios le ha hablado? ¿A cuántas familias Dios le ha hablado? ¿A cuántos matrimonios Dios le ha hablado? ¿A cuánta gente Dios le ha hablado? Y la razón por la que Dios ha hablado es porque no quiere que las cosas lleguen lejos, que no lleguen al punto de decir ya no se puede, ya no hay remedio. Dios hizo lo suyo para que su pueblo se frenara. Dios trató de frenar al pueblo de Israel. Dios trató de que Israel entendiera hacia dónde estaba llevando las cosas. Hermanos, es fácil ver cuando alguien está llevando las cosas por mal camino, está llevando las cosas por mal rumbo. Dice, mira, si sigues como vienes, si sigues haciendo las cosas como las has venido haciendo, si sigues viviendo como has venido viviendo, vas a llegar lejos. Y las consecuencias van a ser duras. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de esa manera? Pero qué lástima cuando Dios habla a un corazón duro, a un corazón obstinado en volverse a Dios. Si yo no lo voy a hacer, yo estoy bien así. Si ustedes quieren, busquen a Dios, pero yo estoy bien así. Eso se llama muchas veces obstinación. Es lo que Sedequías hizo. Dios hizo lo suyo para que su pueblo se frenara. Ve al versículo 15. Versículo 15. Ahí donde estamos en 2 de Crónicas, capítulo 36.
¿Está conmigo, hermanos? Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿qué? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué lo hizo, hermano? Porque Él tenía misericordia de su pueblo. Porque Dios no quería que las cosas llegaran hasta donde llegaran. Hermanos, dígame esto: ¿por qué un padre le habla tanto a sus hijos como les habla? ¿Por qué les hace ver las cosas? ¿Por qué les evita muchas cosas? ¿Por qué cuántas veces cuando pides permiso no te dan permiso? ¿Por qué te advierten? ¿Por qué te dicen que cuídate de la gente con que te juntas? Fíjate bien los amigos que tienes. Mira, no llegues noche a la casa. No estés en la calle, no andes vagando. ¿Por qué cree que un padre hace tantos llamados y manda tantos mensajes a sus hijos? ¿Por qué? Porque tiene misericordia de ellos. Porque les ama. Porque lo menos que quiere es recibir una mala noticia porque no andabas en los caminos que debías andar. Yo no sé cuántos padres viven angustiados esperando la noticia. ¿Por qué? Porque saben que sus hijos no andan en los caminos que deben andar, no andan con la gente que deben andar. Y un día de estos podía entrar una llamada. Qué lástima cuando los padres hemos advertido y los hijos se rebelan y los hijos se van. Va a haber más paz, hermanos, si un día recibiéramos una llamada y supiéramos que los hijos andaban como debían andar. Va a doler. Hermanos, ustedes y yo somos testigos de cuánta gente en las noticias, cuando un hijo llegó al final, ya no hubo remedio. ¿Cuántas veces hemos visto a una madre, a un padre diciéndole a su hijo: ya muerto? Te lo dije, te dije. Deja a esa gente, deja a esos amigos, no andes en caminos malos. Es más, una señora en una ocasión en la noticia dijo: mire, cuántas veces le había dicho a mi hijo que no anduviera robando. ¿Cuántas veces se lo dije? Hermanos, ¿por qué? Porque un padre tiene misericordia, un padre ama a sus hijos, un padre no quiere que nada duro le pase a sus hijos. Y no pierda el hilo, no pierda de vista esto, hermano, porque ya voy a llegar al desenlace de esta historia. Y ya le voy a mostrar por qué Dios mandó constantemente mensajeros a ellos, constantemente palabra a ellos por sus mensajeros. Porque Él tenía misericordia, porque Dios sabe, hermanos, hacia dónde el pueblo está caminando. Y antes que llegue al despeñadero, Dios está hablándole al pueblo de Israel. Mira, antes que llegues al límite, antes que te hundas, antes que te vayas, antes que te pierdas, escucha a Dios. Escucha a tus padres. Sé obediente, sé humilde. No seas orgulloso. No seas soberbio. Si un padre te advierte es porque sabe que podía llegar lejos, porque tiene misericordia de ti. ¿Cuántas veces Dios advirtió? ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo. Y mire, hermano, le voy a adelantar esto. ¿Sabe cómo terminó este rey? Terminó sin los ojos, le sacaron los ojos y terminó atado en cadenas. Miserable. ¿Y cómo terminó el pueblo? ¿Y cómo terminó Jerusalén? Sus jóvenes terminaron cautivos. Los palacios terminaron quemados. La casa de Dios terminó mal. El mismo rey le sacaron los ojos y terminó atado con cadena. ¿Por qué habló Dios tanto antes? Porque Dios veía dónde vas a llegar si no te detienes. ¿Sabes por qué Dios te habla tanto? ¿Sabes por qué está esta mañana escuchando de Dios? Porque Dios sabe a dónde vas a llegar si no te paras. Y lo menos que Dios quiere es que llegues a un punto en el que ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Sin embargo, el pueblo no entendió la misericordia de Dios. El pueblo no escuchó los mensajes o los mensajeros de Dios.
Y tenemos el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Miren, hermanos, a mí poco me importa que alguien se burle por el mensaje que le doy, por la predicación que le doy. A mí poco me importa que alguien se burle y haga caso omiso o ignore el mensaje que está escuchando. A mí en poco me afecta eso, podía pensarlo. Lo que siento es por ti. Porque cuando tu actitud no es la mejor hacia el mensaje de Dios, lo único que estás haciendo es complicando más las cosas. Es complicando las cosas. Porque Dios está tratando de hablarte, Dios está tratando de llegar a tu corazón. Si lo ignoras, es tu problema, no el problema de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, no escuchó. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, no le daban al mensaje el valor que debían darle. Eso significa menospreciar el mensaje de Dios, tener en poco lo que estaban escuchando, no darle la importancia que debían de darle, no prestarle la atención que debían de prestarle. Menospreciaban sus palabras. Cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede hacer escarnio, cualquiera puede menospreciar las palabras de Dios. Es más, cualquiera puede burlarse si quieres. Dice el versículo, burlándose de sus profetas. Burlándose de sus profetas. Y hermano, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Eso fue lo último. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y hermanos, escúcheme esto. Una vez que la ira de Dios sube, no baja. Contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. Usted puede leer, regresar a su casa y leer al llegar a su casa del versículo 17 al versículo 21. Y ahí está parte de lo que quiero decirle esta mañana y que ya le adelanté. Babilonia tomó la ciudad de Jerusalén, mató a sus jóvenes y doncellas y ancianos. La Biblia usa en este pasaje usa la palabra versículo 17, dice que, voy a leer el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano, dice, ni decrépito. Hermanos, no se apiadaron de nada, del más inválido, del más menesteroso, por anciano que fuera. Probablemente, le voy a decir esto, hermanos, probablemente ancianos que nada tenían que ver en todo esto. Probablemente ancianos que ya no reaccionaban a esto. Llevaron los utensilios y los tesoros de la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey. Quemaron la casa de Dios, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Y segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7, si lo quiere anotar. Escuche eso, hermanos. Ahora, no estoy tratando de asustarle con este mensaje, ni mucho menos tratando de amenazarle con este mensaje, pero estoy tratando de ayudarle a ver que toda conducta tiene consecuencias. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 7, si estoy en lo correcto, dice la Biblia ahí que degollaron a sus hijos en su presencia. Hermanos, eso es horroroso al punto que llegaron las cosas. Ahora entiende por qué Dios mandó constantemente a sus mensajeros y habló y habló y habló. Porque el pecado, la mala conducta, un mal estilo de vida inevitablemente tiene consecuencias que no son buenas. Véalo a su alrededor si quiere.
degollaron a sus hijos en su presencia, y a él le sacaron los ojos y ataron con cadenas, dice la Biblia, lo llevaron a Babilonia. Qué trágico desenlace. No hubo ya remedio. Ahora déjeme decirle algo esta mañana. ¿Cuántas cosas el hombre las lleva a este punto con su conducta y con su actitud hacia Dios? ¿Cuántas cosas? No importa quién sea. Ustedes y yo, hermano, podemos llevar con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, podemos llevar las cosas a este punto. Por falta de humildad, por un corazón duro. ¿Recuerda a Faraón en Egipto? ¿Cuántas veces Dios le habló? Y cuando iba la séptima o la octava plaga, sus siervos vinieron a Faraón y le dijeron: ¿no ves que Egipto ya casi está destruido todo? Y Faraón siguió de soberbio, con un corazón duro, y dijo no. Hasta aquel día, cuando en la noche pasó el ángel de Dios, hubo mortandad en todo Egipto, incluyendo el hijo de Faraón. 9 plagas antes, todavía había remedio. Pero un día llegó la última y Dios dijo: no más, no más. Faraón ha endurecido su corazón cada vez. ¿Cuántas cosas llevamos las cosas a ese punto por falta de humildad, por un corazón endurecido, por dejarnos influenciar de otros? Es bien probable que mucha gente es lo que es por la influencia que otros ejercen en su vida, la presión que otros ejercen en tu vida. Tú no quisieras, pero te presionan. Tú no quisieras, pero te influencian. ¿Cuántas veces las cosas llegan ahí por irreverencia y por falta de temor a Dios? Por tener en poco la misericordia de Dios, por no ver el amor de Dios detrás de cada mensaje que llega a tu corazón. Hermanos, jóvenes, adultos, cada mensaje que Dios te manda, atrás de ese mensaje hay una buena porción de su gracia, de su amor, de su misericordia. Por eso Dios te está hablando. Por eso Dios te habla. Por menospreciar y burlarse el mensaje de Dios. No es que Dios no es paciente. No es que Dios no haya hablado. No es que Dios no haya tenido misericordia. Voy a leerle rápido este proverbio, hermanos. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 15. Proverbios 6, 12 al 15 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá. ¿Qué dice? De repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Isaías capítulo 47. Isaías capítulo 47, versículo 11. Isaías 47, versículo 9, versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Qué noticia más fea, ¿no? Orfandad y viudez. En otras palabras, está diciendo Dios al pueblo de Israel: vas a perder a tus hijos, vas a perder a tu esposo. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron,
y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Ahora quiero terminar con esto esta mañana. Cualquier situación puede tener remedio todavía hoy. Podría ser que este mensaje te está llegando a tiempo, pero también te tengo una noticia. Pudiera ser que este fuera tu último mensaje. Es bien probable que este mensaje te está llegando a tiempo. Esa es la buena noticia. Pero la mala pudiera ser que también sea tu último mensaje. Cualquier situación puede tener remedio todavía. Cualquier actitud puede todavía remediarse. Cualquier conducta puede tener remedio todavía. Si estás esta mañana aquí, es porque todavía puede tener remedio. Cualquier rebeldía puede tener remedio todavía. Cualquier estilo de vida inadecuado puede tener remedio todavía. Es más, tu destino eterno todavía tiene remedio. Todavía tiene remedio. Si murieras ahora mismo sin Cristo en tu corazón, ¿dónde irías? Pero si me escuchas esta mañana, tu destino eterno todavía tiene remedio. Todavía puedes abrir tu corazón a Cristo. Todavía puedes decir: Señor, soy pecador. Señor, si yo muriera hoy, yo no sé dónde iría. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Asunto remediado, asunto arreglado. Bueno, la situación del pueblo de Dios, hubo tiempos en el que había remedio todavía. Había remedio. Fue cuando Dios envió mensajeros. Fue cuando Dios estaba hablándoles a ellos. Fue cuando la ira de Dios no había subido. Todavía había remedio. Pero esperaron llegar al punto que ya no hubo remedio. Yo pudiera citarle cosa tras cosa en la Biblia que llegó al punto de ya no tener remedio. Ya no más. ¿Cuánto tiempo Dios pasó hablando? Quiero terminar diciéndole qué significa y no hubo ya remedio. Significa que hubo tiempos cuando sí hubo remedio. Significa que se acabó toda posibilidad de salir librado. Significa que no queda otra alternativa que las consecuencias. Significa que el tiempo de reaccionar se acabó. Significa que el tiempo para decisiones se terminó. En pocas palabras, significa: es tarde ya. Que me alegra esta mañana decirle o decirte que todavía hay remedio. Si estás aquí es porque todavía hay remedio para algo en tu vida. No importa qué está pasando. Yo no conozco tu vida, en realidad no te conozco. Yo no sé cómo haces, yo no sé cómo vives. Yo te veo llegar a la iglesia, pero yo no ando contigo todos los días. Yo no estoy todos los días en tu casa contigo. Yo no sé cómo vives, yo no sé cómo andas. Yo no sé qué situación estás llevando al punto que no haya remedio. Pero si esta mañana estás en la casa de Dios y Dios ha querido hablarte, ha sido por su misericordia y porque Él sabe hacia dónde estás caminando. Y por eso Dios ha querido hablarte esta mañana. No esperes llegar al punto que diga Dios y no hubo ya remedio. Se agotó el tiempo. Se agotaron los mensajes. Se agotó todo. Hermanos, cuántas cosas se han remediado, se han arreglado, se han solucionado cuando Dios se metió en eso. ¿Por qué no dejas esta mañana que Dios se haga cargo de tu situación, a la que probablemente ya no le haya remedio? Si no, hermano, esto ya no tiene remedio. Deja a Dios, dale chance a Dios.
Deja que Dios se meta y verás si no tiene remedio. Vamos a inclinar nuestro rostro esta mañana. Inclinamos nuestro rostro, creyentes orando al Señor. Y cualquiera que esta mañana tuviera una situación en su vida en la que necesita que Dios se meta, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por ese tiempo en tu casa. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos leer en ella. Gracias, Señor, por permitirnos reflexionar sobre algunas cosas. Ayúdanos, Padre, esta mañana a no pensar en otra cosa más que en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en la forma en que estamos viviendo, las situaciones en las que estamos atravesando, el límite, Señor, al que estamos llegando. Padre, ayúdanos esta mañana. Trata con nuestro corazón, trata con nuestras vidas. Señor, tú has querido hablar esta mañana, yo no sé quién, pero tú has querido hablar esta mañana a algún corazón. Señor, tú has querido detener esta mañana algún estilo de vida desenfrenado, lejos de ti, en el pecado, en la iniquidad. Señor, quizá tú has querido frenar esta mañana vidas que van directo a las consecuencias trágicas. Todo porque tú tienes misericordia. Padre, gracias por amarnos, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por interesarte en nosotros. Gracias por hablarnos, gracias por mandarnos mensajeros. Gracias, Señor, por querer frenarnos antes de llegar al final, cuando ya no haya remedio. Señor, bendice esta mañana este tiempo de oración, de reflexión, de decisiones. Bendícelo, Señor. En esa actitud de oración, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, déjeme invitarle esta mañana. Yo no le conozco. En realidad yo no conozco la vida personal de cada uno. Yo no conozco la vida íntima de cada uno. Pero yo sí sé que Dios nos habla. Dios le habló tantas veces a su pueblo. Dios ha hablado tantas veces a gente a través de la historia. Dios ha querido llegar al corazón de mucha gente a través del tiempo, porque Él te conoce bien, porque Él conoce cada uno de tus pasos. Y una de las cosas que la misericordia de Dios hace es no querer que sigas en esa dirección. ¿Por qué no esta mañana levantas tu mano ahí donde estás? Dice, hermano Freddy, ore por mí, hermano. Hay cosas en mi vida para las que gracias a Dios todavía hay remedio. Yo quisiera remediarlas. Ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás. Con valor, levanta tu mano donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. ¿Quién más ahí donde estás sentado? Dice, hermano Freddy, hay cosas en mi vida que yo sé que necesito arreglar antes. Dios te bendiga. Antes que no haya remedio. Dios te bendiga. Ore por mí, hermano. Ore por mí. Dios te bendiga. Dios me ha hablado, no solo una vez. Y es bien probable que esta vez ni siquiera es la vez que Dios te habló. Quizás Dios te ha hablado antes. De alguna forma Dios te ha hablado, tratando de que te detengas, tratando que te vuelvas a Él. Hombres, ¿cuántos de ustedes como cabeza están esta mañana en la casa de Dios y dicen, hermano, ore por mí? Yo no quiero andar mal para que el cuerpo no ande mal. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén.
Amén. Hay alguien esta mañana que dice: hermano, honestamente, si yo muriera hoy, yo no sé dónde iría. O a lo mejor sí sé dónde voy, pero no es al cielo. Si yo muriera hoy, yo sé que no iría con el Señor. Me gustaría remediar ese asunto esta mañana, antes que no haya remedio. Me gustaría confiar en Cristo, me gustaría entregarle mi vida al Señor como mi Salvador personal. Hermano, ore por mí, levanta su mano. ¿Hay alguien así esta mañana? Levante su mano. ¿Hay alguien así? Levanta su mano. Dice: hermano, ore por mí, yo quiero remediar mi situación eterna con Dios esta mañana. Quiero arreglarlo de una vez por todas esta mañana. Quiero estar seguro dónde voy a ir el día que muera, y quiero confiar en Cristo como mi Salvador personal ahora, esta mañana. Ore por mí, levanta tu mano. ¿Hay alguien así esta mañana? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Vamos a ponernos todos de pie.